enteraran cómo cómo la economía y la política están asociadas y está más que asociado en la labor del gobierno, ¿no? Bien o mal, no les voy a decir corrupto o no corrupto, porque todo gobierno es corrupto, todo, o sea, lamentablemente desde la época griega, que es la que instaura el sistema político que tenemos, pues existió la corrupción. Pero sí, este último, ya el cierre de este curso, pues lo que tiene como intención es, si ustedes ya caracterizaron al consumidor mexicano, tanto en distribución como tenemos dónde comprar, que esa era la intención del rombo, ¿no? O sea, el rombo lo que tenía como objetivo era que ustedes pudieran como acoplar en un mismo segmento, en una misma figura, la parte de la distribución, compra de productos, la parte de productos y alimentos, la parte de la publicidad y la parte que ustedes consideran que es un consumidor mexicano. Cerramos con esta parte que tiene que ver con la legislación alimentaria, ¿no? Entonces, esta parte, esta es específicamente, yo lo que les voy a pedir es que me enseñen sus apuntes o me los entreguen. Quiero ver, quiero saber como maestro, ¿qué es lo que te llama la atención de todo lo que te voy a decir ahorita? ¿No? Yo creo que si acabo en 20 minutos, me voy a apurar. Les voy a pasar la presentación al final. Sí voy a acabar. Entonces, yo quiero saber qué es lo que te llama la atención de esto que te voy a decir ahorita. Entonces, esa es lo que me tienes que entregar de esto. ¿Qué es lo que te llama la atención de todo lo que yo te voy a decir ahorita? ¿No? Entonces, si quieren, si lo van a anotar en una hoja, pues si quieren mañana paso por eso, ahí paso a su grupo y me lo dan. O si lo van a hacer en computadora, como luego lo hacen Axel, creo que lo hace así. Luis, perdón. Luis lo hace así, Donovan lo hace así. Ok, mándenmelo y ya lo tengo. Pero a mí me gustaría, quiero saber qué es lo que te llama la atención de esto que te voy a decir, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la legislación alimentaria. Supongo que me escuchan bien y todo bien, ¿verdad? O sea, no falla nada del audio ni nada, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va. Bueno, a ver, yo tomo dos fuentes. Fue un congreso que se dio en 2011 sobre América Latina y es un trabajo sobre el Códex Alimentario, ¿no? Estas son mis dos fuentes de donde saco la información que vamos a ver, ¿no? Bueno, América Latina, pues América Latina no hay mucho que decir, ya todos sabemos lo que es América Latina, nos corresponde básicamente a lo que no es Estados Unidos y Canadá, ¿no? Eso es América Latina, lo que no es Estados Unidos y Canadá. Estamos asociados entre sí, pues por el proceso de colonización, ¿no? América Latina o Hispanoamérica, ¿no? También se le dice así. Solo Brasil tiene un lenguaje distinto al nosotros, que es el portugués, pero de alguna manera en hábitos, en forma de pensar y todo eso, pues Portugal pertenecía o tenía mucha asociación con España, ¿no? En su caso. América Latina es densamente poblado, o sea, hay mucha gente en América Latina, lo que podría implicar cuestiones de difícil. Acuérdense que hay que entregarme lo que les llame la atención de esto. Lo que hace difícil la gestión, ¿no? Porque hay mucha gente, somos muchos en América Latina, ¿no? Mucha gente vive en el área urbana, pero no solamente vive en el área urbana, sino que los índices de pobreza en América Latina son altos. Y uno podría decir, Argentina, hace 15 años uno podría decir que Argentina era un país próspero, pero ya ahorita, o sea, ya ahorita no es próspero, Argentina. Hay gente que se está yendo de Argentina, ¿no? Y mucho tiene que ver con los gobiernos,
pero mucho tiene también que ver con, pues, cómo se ha llevado al final de cuentas la gestión de, pues sí, los gobiernos al final de cuentas, ¿no? Entonces, mucha de la gente está en situación de precariedad o de pobreza en América Latina en general, ¿no? Son países en vías de desarrollo, ¿no? Se le llama malmente llamado así, y están en vías de desarrollo porque al final de cuentas están supeditados a otros países, ¿no? En América Latina, que es una de las características, a diferencia de Europa, hay mucha gente joven, ¿no? Por ejemplo. Y la población activa, la población ya trabajando, se encuentra o sea, imagínense, son desde los 20 hasta los 60 años, son casi 40 años que tienes de que la gente es activamente en cuanto a laboral. Poco a poco se ha bajado el rango de edad para laborar, pero básicamente entras a una etapa básicamente temprana a laborar, vamos a decirlo así, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Mucha gente trabajando, o sea, casi el 70% de la población es activa, ya nada más los niños, y hay niños que también son económicamente activos, ¿no? Entonces, y no tiene nada que ver con la explotación infantil, tiene que ver con que las familias necesitan que los miembros del hogar trabajen. Entonces, si tú necesitas como familia que la gente que vive ahí dentro de tu núcleo familiar trabaje, pues, pues lo tiene que hacer, ¿no? Y no es explotación infantil, ya tienes a los niños trabajando. No, se dan muchas circunstancias, pero bueno. Otra cosa de América Latina, y esto sí tiene que ver mucho con, por ejemplo, les decía, miren, Argentina, Chile, Perú, son como que han tenido el crecimiento, pero ahorita Argentina está mal. O sea, a no ser porque ganó el Mundial de Fútbol, pero hasta ahí. O sea, económicamente está mal por cómo ha llevado los gobiernos, ¿no? Pero una de las características que tenemos en América Latina y que ha sido muy criticado en México es que México, la mayoría de los acuerdos comerciales son con Canadá y con Estados Unidos. Y América Latina se ha hecho fuerte porque entre ellos, sobre todo en Sudamérica, han creado convenios, tratados. Entonces, esta es una de las cosas que, por ejemplo, América Latina como conglomerado le critica a México, ¿no? Que por qué no haces asociaciones y volteas a ver hacia el sur, sino siempre hacia el norte. Y pues ya lo vimos en el parcial pasado, pues estamos obligados, ¿no? Vivimos abajo de Estados Unidos, entonces, bueno, en términos geográficos, ¿no? Entonces, ni modo, muchas de las relaciones comerciales y sobre todo después en la Segunda Guerra Mundial, nos hizo que más de la mitad de nuestras relaciones comerciales sean con Estados Unidos. Y no hay de otra, ni modo, ¿no? Ahí es como lamentable. Bueno, ahora en términos de consumidor, bueno, tenemos en América Latina, es un consumidor diferenciado, dependemos de la cadena de distribución larga, que tiene que ver con la cadena alimentaria desde la elaboración de las materias primas, la transformación y su distribución. Mucho tiene que ver con la industria alimentaria. Hay mucho comercio informal abundante, eso sí es importante decirlo, que no tiene regulación, que no paga impuestos, que etcétera, ¿no? Y otra cosa es que existe mucho el sector popular. Entonces existe mucho, como ya les decía que la caracteriza la pobreza, pues el costo de los productos es algo muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de lo del coronavirus, que todavía lo estamos viviendo, y de la guerra de Ucrania, los productos han subido, han subido. El huevo, por ejemplo, que era un aporte proteico que la mayoría de la población mexicana y en general por el precio y el pollo es accesible, está caro. Digo, ahorita ya más o menos, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar una rejilla de huevos desde 90 pesos hasta 70 pesos, que es una señora está vendiendo en 70 pesos una rejilla de huevo, está barato, no sé si es robado o como sea, pero justo es eso, ¿no? La informalidad, ¿no? Entonces, esta informalidad, pues al final de cuentas nos lleva a que a nivel consumidor,
pues tienes como estás desprotegido, ¿no? ¿Por qué? Porque la informalidad puede llevar a un producto no calado, por decirlo de alguna manera. Hay lugares donde se venden, por ejemplo, producto que ya está pronto a caducar. Por ejemplo, hay tiendas, en el metro hay tiendas, lo de pan frío, ¿no? Bimbo te vende productos que ya casi se van a caducar a bajo precio, ¿no? Le quitan 5 pesos, le quitan 6 pesos, lo reducen a la mitad y te lo venden para que ya te lo comas, ¿no? Entonces, en Monterrey, por ejemplo, existe, hay La Mosca, que es un tianguis. Y ese tianguis tú vas y son productos de todo, fruta, verdura, lácteos, que en 2 días ya van a caducar o en un día. Entonces son productos que la gente va a La Mosca. Si un día van a Monterrey, preguntan por La Mosca y vayan a La Mosca para que vean. Y son productos que ya van a caducar. Entonces, la gente al final de cuentas, o sea, si el precio sí es bajo, claramente es bajo, muchos comerciantes van y compran ahí. Por eso las tortas que venden afuera de la central camionera de Monterrey, pues te cuestan 12 pesos, te cuestan 10 pesos, porque pues viene el producto de esta cadena, ¿no? Que es la merma, para evitar la merma, ¿no? Otra cosa es que las mujeres siguen siendo las decisoras de las compras. Al final de cuentas, la mujer todavía tiene un peso mayor, esté o no en el hogar, tiene un peso mayor en decidir qué se va a comprar y cómo se va a preparar y suministrar los alimentos, ¿no? No digo que todos así han cambiado, por ejemplo, el hombre cada vez más se va involucrando, pero todavía la mujer y esto es porque socialmente así estamos condicionados, ¿no? Los negocios de barrio conviven con los supermercados, esta parte del canal tradicional y el canal moderno, o sea, esta parte de, este, de un marchante, que de ahí viene la palabra marchantes, de merchante o mercader, por eso se les dice marchantes, ¿no? Porque es como el mercader, que más bien él sería nuestro marchante, ¿no? Pero a nosotros nos dicen marchantes como consumidor, pero de ahí viene, es una relación de mercancía, de mercader, ¿no? Y el canal tradicional, las tiendas de barrio, todas estas tiendas que van generando dinámicas con un canal moderno donde tú vas y tu producto lo agarras y ya, ¿no? Entonces, el detalle de esta idea del mercado moderno es que las marcas ya están posicionadas, ¿no? Entonces, este es un top que salió hace poco de las 10 marcas más consumidas en México. Y son marcas que si tú les dices a los consumidores, por ejemplo, Lala, te compran Lala. O sea, ya a veces ni revisan el producto. Que eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo hacía y me daba cuenta, con las señoras cuando hay una dinámica que se llama compra acompañada. Entonces, tú te acercas a la señora y la acompañas en el recorrido que hace de compra en el súper, ¿no? Y tú vas registrando qué es en lo que se fija, cómo hace la compra, etcétera. Y yo me daba cuenta, y otros más nos dábamos cuenta, que ya ni revisan, o sea, nada más con que sea la marca, solamente el color a veces es lo que diferencia, ¿no? Por ejemplo, en mantequillas, en margarinas, en leches, el color es el que las hace como que, este es mi color, ¿no? Entonces, y por ejemplo, Lala es un claro ejemplo de que la gente confía en lo que saque la marca. Entonces ya la marca tiene más peso que el mismo sello de advertencia, ¿no? A nivel ya nutricional, ¿no? Entonces, Alpura también es, o sea, imagínense que las 3 primeras marcas top en México, de las primeras 5, sean leche. O sea, tenemos un consumidor lechero, ¿no? Y Coca-Cola la primera, ¿no? Otra cosa es que la mitad de la gente no sabe diferenciar lo que es algo saludable o no. Y también esta idea de lo light, ¿no? Lo light cada vez va teniendo más entrada al mercado, pero con lo light se crea algo, es como un sesgo, porque se supone que lo light es ligero. Entonces, como es ligero, tú comes doble. Es como un sesgo es un sesgo de interpretación, ¿no?
Tú crees que algo light es ligero, entonces puedes comer doble. Y pues no, si es light es que está ligero en ciertos ingredientes, pero no lo puedes comer doble, ¿no? Esto es porque tenemos un consumidor, pues no racional. La verdad es que somos muy impulsivos los consumidores, ¿no? Antecedentes de la legislación alimentaria tenemos en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna. Digamos que en la edad antigua la idea de legislar era evitar que vendieran cosas adulteradas o el uso de sangre en ciertos ingredientes, ¿no? O fluidos humanos usaban en ciertos platillos, ¿no? Ya en la Edad Media, pues evita lo del contagio de las carnes y que te ofrezcan alimentos del día anterior, que era lo que les decía. O sea, lo de la mosca en Monterrey, ¿no? O sea, era más una idea de vigilancia, ¿no? Que te estén vendiendo cosas bien. En la Edad Antigua era prohibir, en la Edad Media vigilar, y en la Edad Moderna se empieza a generar una regulación, sobre todo con la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, donde también se establece el derecho, bueno, se empieza a hablar del derecho a la alimentación, ¿no? Y que el primero era el derecho a la vida y después de ahí entra el derecho a la alimentación. Pero es en 1963 con John F. Kennedy, que casualmente es el presidente de Estados Unidos, que Estados Unidos es la meca de los productos de bajo valor nutricional. John F. Kennedy les dice a las marcas, a ver, espera un poco, ¿no? O sea, infórmame, porque ¿qué me estás vendiendo, no? Algo así como si le dijeras, ¿qué me estás vendiendo tú? Entonces, John F. Kennedy es pionero en empezar a exigirle a las marcas y un etiquetado real en términos de información, porque los etiquetados de productos tienen que tener información de cuándo es la fecha de caducidad para comercializarlos, ¿no? Cuándo es la fecha de caducidad, qué lote es, de dónde viene, todo eso, ¿no? Pero eso es a nivel comercial, eso tú lo necesitas para poder comercializarlo, pero a nivel consumidor, este presidente es uno de los primeros que le empieza a exigir, les empieza a decir, a ver, ¿cuáles son tus ingredientes? A ver, esto y esto y esto. Entonces, esto creó como mucha relevancia y eso que creó que, por ejemplo, la ONU en 1985 establecieran como ciertas directrices, ¿no? Para ya 14 años después se establece que el consumidor tiene que estar protegido en la seguridad física, en la parte económica, en la calidad de los productos, en la información que va a obtener, en que el producto tenga, al final de cuentas, son productos que están creando basura, ¿no? Entonces, en términos de empaque, también tiene que ser que sea biodegradable, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se empieza a crear a partir de esta resolución del 85 va a establecer como el marco que va a regular, al final de cuentas, todo lo que son las leyes, ¿no? Entonces, las leyes tienen como objetivo regular la producción, manipulación, comercialización y control de los alimentos, ¿no? Entonces, la intención es proteger la salud de la gente sobre prácticas deshonestas a nivel comercial, pero también a nivel alimentario, ¿no? Entonces, brindar información actualizada y asegurar alimento inocuo, o sea, que no te haga daño. Nutritivo y genuino. Esta palabra genuino es muy importante porque, o sea, que en verdad te estén diciendo lo que es, ¿no? Como la salsa tipo ketchup, ¿no? O sea, que me digas, ¿es una salsa tipo ketchup o es una salsa katsup? O sea, ¿qué es? ¿Es una tipo o es una katsup? ¿No? ¿Es una mayonesa o es un parecido a mayonesa, ¿no? O sea, me tienes que decir lo que es. La idea de toda esta legislación es, por ejemplo, a nivel salud pública, pues es tener alimentos que no te hagan daño, ¿no? A nivel social, pues la verdad es que haya disponibilidad de alimentos, a nivel económico es que haya, vuelvo a repetir, la disponibilidad y que haya flujos comerciales y a nivel comercial establecer normas, ¿no? Que reglamenten y sean transparentes. Entonces, la intención de la legislación es, en un primer momento, es que sea inocuo, que tengan acceso y que sea un precio accesible, para después proteger ya parte que tiene que ver con los alimentos propiamente en torno a su calidad,
que te nutran o que te alimenten, ya no que no te hagan daño a nivel nutricional, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que te brinden información. Entonces, en términos generales, la intención de la legislación es que para entender la legislación, en la legislación existen diferentes figuras, ¿no? No es lo mismo una ley que un decreto, que una regulación, que un código, que un reglamento, ¿no? Entonces, la intención de esto es que la ley, por ejemplo, aplica a nivel obligatorio y a nivel nacional, pero ya, por ejemplo, las resoluciones ya son como regionales, ¿no? Ya las normas, por ejemplo, las normas técnicas ya son como que, sí son internacionales y nacionales, pero también tienen su adecuación a nivel regional, ¿no? Y a veces son voluntarias, ¿no? Entonces, no es lo mismo dentro de la legislación una ley que una norma, ¿no? Por ejemplo, la norma 051 es muy específica, ¿no? Sobre el etiquetado de productos, etcétera, ¿no? Pero este está inscrita, por ejemplo, en, en leyes que lo que tienen que hacer es generar como el derecho a un alimento inocuo, nutritivo y genuino, ¿no? Y para eso existe lo que es el Códex Alimentario. El Códex Alimentario lo que es básicamente establece las normas establecidas que van a regular la alimentación a nivel internacional, ¿no? Entonces, el Códex Alimentario es un conjunto de normas y prácticas y recomendaciones que buscan a proteger a los consumidores, ¿no? Entonces, hay también otro tipo de normas, las horizontales y verticales, que la intención, estas son más internacionales y tienen como intención establecer como, más que nada la salud, pero sobre todo, cómo se va, por ejemplo, ustedes piensen en horizontal, horizontal es acostadito, ¿no? Entonces, estos países establecieron cuáles van a ser los principios para, para todos los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos estableció los principios para la higiene de alimentos, estableció cómo iba a ser el etiquetado Canadá, y las normas verticales son normas como paradito, ¿no? O sea, verticales que está paradito, ¿no? O sea, está así. Entonces, estos países, ¿cuál es la diferencia entre una norma horizontal y vertical? Vertical va a aplicar para todos, ¿no? Y, perdón, horizontal va a aplicar para todos. Y vertical es que estos países, cuando tú quieras comercializar con ellos, es como muy rígido. Entonces, por ejemplo, Suiza, como se volvió uno de los países a nivel mundial que empezó a establecer el cacao y el chocolate, ellos empezaron, sus normas son como muy rígidas en términos de producción de cacao y chocolate y son muy específicas, ¿no? Entonces, digamos que las normas verticales son las normas que se establecen de manera rígida para un país y las normas horizontales podríamos ser las que ocupan para todos. De ahí entra lo que es la regulación, y ya voy a terminar, la regulación de alimentos, ¿no? La intención de la regulación es establecer y regular la diferencia entre alimento y suplemento, que eso es algo muy importante en nuestro país. Y también establecer que existen diferentes órganos que van a regular, ¿no? Procuradurías, órganos autónomos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones, etcétera. Y la intención de todo esto es que la ley se cumpla, pero a partir de instituciones, ¿no? Y nosotros tenemos 3 en nuestro país: la Profeco, la Federal del Consumidor, la COFEPRIS, que es la de riesgos sanitarios, y la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, termino con esto. En esta presentación que les voy a mandar van a encontrar casos, por ejemplo, para que vean cómo hay organismos que van regulando, por ejemplo, en torno a ciertos, por ejemplo, este producto de Cap Slim, ¿no? O sea, según esto te curaba de todo. En la presentación van a encontrar conclusiones en torno a la presentación. Toda esta legislación es crear un marco regulatorio en derechos del consumidor, regular los ámbitos de alimentación, poner atención al precio y que exista precio y calidad, que haya un alimento inocuo, que haya cooperación entre los países, y la idea es que los consumidores tengan información. Esa es la intención de la legislación, que al final de cuentas los consumidores puedan tomar una decisión de lo que están comprando. Bueno, por mi parte sería todo.